This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, Distance Education Grants for Insular Areas, Project 1010368. Saludos y bienvenidos a esta lección titulada Break-Even Point cuadrático. En esta lección vamos a discutir lo que es el Break-Even Point cuadrático. Los objetivos de esta lección son evaluar lo que es la función de ganancia con respecto a las cantidades, ver lo que es la toma de decisiones de cuántas cantidades se van a producir en base a la ganancia esperada, y por último vamos a discutir también lo que es las pendientes en la toma de decisiones de cuánto vamos a producir. Vamos a iniciar a discutir las ecuaciones sobre la ganancia. Primero, la primera ecuación es P, que es la ganancia, como es igual a revenue menos el costo. Segunda ecuación es revenue es igual a precio por cantidad. La tercera ecuación es igual al costo. Esta es un poco distinto a lo que es el break-even point regular. Y tenemos lo que es los costos fijos más los costos variables. El cambio está en la ecuación 4, donde los costos variables es igual a W por Q al cuadrado. Esto lo que hace es que los costos funcionen de forma exponencial o vayan creciendo de forma exponencial. Entonces, ensamblamos toda la ecuación en la ecuación 5 y tenemos aquí que Pi, o la ganancia, es igual a precio por cantidad menos el costo fijo más esa pendiente que es W y Q al cuadrado. Esto nos recuerda a lo que es la ecuación cuadrática, que la vamos a poner aquí abajo, a x al cuadrado más b x c más c es igual a 0. Y de forma similar vamos a establecer la ecuación 6. La ecuación 6 vamos a igualar esa ganancia a 0. Vamos a poner una flecha aquí para no confundirnos. Y vamos a establecer todos estos elementos de la ecuación, que serían menos W, Q al cuadrado, más P por Q, menos F. Y si vemos, esta menos F es igual a la C o similar a la C. P por Q es lo mismo que B por X, y esta AX al cuadrado es lo mismo que menos WQ al cuadrado. Y para resolver esto vamos a usar lo que es la fórmula cuadrática. Si nos acordamos de la fórmula cuadrática, lo que nosotros tenemos aquí es que X es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AB. Entonces abajo lo que tenemos es, esto es AC. Y abajo lo que tenemos es 2 por A. De forma similar, en la ecuación 7, nosotros tenemos que Q es igual a
P o menos P más menos raíz cuadrada de P al cuadrado menos 4 menos W por menos F. Todo eso dividido por 2 menos W. Y esta Q no es cualquier Q, es una Q que lleva la ecuación equilibrio. Por otro lado tenemos otra ecuación que es la que establece cuál es la cantidad máxima cuál es la cantidad que nos lleva a una ganancia máxima. Y esa sería la ecuación 8. En esta ecuación 8 es una ecuación sencilla donde el precio es igual a donde la cantidad máxima es igual al precio dividido por 2W. Esta ecuación nace de la primera derivada de pi con respecto a Q, y esa ecuación se iguala a 0, y de esa ecuación a 0 despejamos por Q y obtenemos Q máximo. Ahora vamos a explicar esto en términos gráficos. Como hablamos en la otra lección que era sobre break-even point, esa primera ecuación es sobre revenue y costos. Y en el eje de Y tenemos revenue y costos. En este eje de X tenemos cantidad. Por otro lado, en esta gráfica tenemos la pendiente. Y aquí, de nuevo, en el eje de X tenemos la cantidad y aquí tenemos P y V, que es el costo variable por unidad. Por último, la última ecuación, lo que tenemos es la ganancia, la última gráfica, ganancia, y lo que es la cantidad. Entonces vamos a empezar a establecer acá lo que es cada una de las líneas. Como teníamos en el break-even point, el revenue es una línea recta y tenemos que eso es P por Q. La pendiente de esta ecuación es P y lo vemos en la próxima ecuación, que es una constante, ¿verdad? Entonces, en la próxima gráfica que vamos a tener, aquí es que está el cambio con respecto a la ecuación y a la gráfica anterior del break-even point regular. En el break-even point cuadrático, el costo crece de forma exponencial y los costos asumen esta ecuación, que es el costo fijo menos ese coeficiente Q a la 2. Por eso es que va creciendo esa ecuación de esa forma. Y inicia en F y tenemos en este caso dos break-even points, contrario a la forma anterior. Aquí tenemos esa Q estrella inicial y tenemos otra Q estrella que es esa sub U es upper y esta sub L es lower. O sea que tenemos dos break-even points, uno bajo y el otro alto. Para explicar la intuición que hay en esta gráfica, toda esta parte de aquí, la empresa está en pérdida y toda esta parte de acá está en pérdida. ¿Por qué? Porque los costos sobrepasan a lo que es el revenue. Pero solamente tú obtienes ganancia en esta brecha de aquí. Entonces, la próxima gráfica lo que tenemos es la pendiente, lo que nos falta ahí es la pendiente de la función de costo. Y esa pendiente de la función de costo se comporta de esta forma.
y hacerlo a escala. En otras palabras, esto es 2WQ, ¿no? Y este punto donde está aquí, donde se encuentran esas dos ecuaciones, es un punto que tiene mucho significado. Y ese es el punto donde se alcanza la mayor distancia entre estas dos ecuaciones. En otras palabras, si ponemos una línea tangente aquí a la ecuación de costos, vamos a encontrar que ese es el punto de mayor distancia entre los dos. Y ese punto es el Qmax. Ese es el punto que logra maximizar lo que es la ganancia. Entonces, la gráfica anterior, el significado de la gráfica anterior está conectado con estas otras dos gráficas. Y vamos a ir haciendo aquí, ejemplificando lo que es esa gráfica de ganancia. Y esa gráfica de ganancia adquiere un máximo en este punto casualmente, o no casualmente, sino porque es así. Y el tope de esa montaña o esa ganancia, esa función de ganancia, se adquiere en Qmax. Ese punto que está aquí, está pasando algo en particular, que es que la primera derivada de la ganancia con respecto a las cantidades es igual a 0. ¿Por qué? Porque este punto de acá, esa pendiente es positiva, cuando va subiendo y llega al tope de la montaña ya no puede crecer más. En otras palabras, esa pendiente es 0. Luego de eso la pendiente se torna negativa, va bajando la montaña. Pero esos dos márgenes de lo que es esos break-even point, que es el upper, el lower y el upper, son los que me dicen a mí hasta dónde yo puedo producir, que yo tengo que producir en esos márgenes para tener algún tipo de ganancia positiva. Y esa es la moraleja de esta historia. Solamente yo puedo producir entre esas Q estrellas que están aquí, pero el punto óptimo es ese Qmax. En la vida real, por ejemplo, en agricultura es muy difícil alcanzar precisamente un punto como ese, porque hay plagas, hay pérdidas de materiales agrícolas, etcétera, etcétera, y esto a veces no se puede alcanzar, pero sí, con buena planificación uno puede estar dentro de estos márgenes que te permite obtener una ganancia positiva. Hasta aquí la lección de hoy. El tema break-even point cuadrático se encuentra material complementario en la página del curso. Agradecemos que nos haya acompañado hasta aquí. Cualquier duda o pregunta, por favor, hágala a través de la plataforma de la clase. Muchas gracias.